Las copas de champán tintineaban, las risas resonaban, y en algún lugar del opulento salón de baile, una novia lanzaba su ramo. Afuera, bajo una lluvia helada, temblando dentro de un vestido de dama de honor rasgado y con la mandíbula hinchándose, Nébula marcó un número que juraba haber borrado hacía 3 años. El hombre al otro lado de la línea no era un salvador. Era un monstruo que controlaba media ciudad. Pero aquella noche, el monstruo era el único que no le preguntaría por qué estaba cubierta de moretones. ¿Puedes venir a buscarme? La música retumbaba a través del suelo del club de campo, un ritmo constante que ascendía por las suelas de los tacones plateados de Nébula. Para cualquier otra persona en aquel gran salón, era una noche de celebración. Su hermana menor, Chloe, resplandecía envuelta en satén blanco mientras giraba por la pista de baile con su nuevo marido. La barra libre servía los mejores licores. El aire olía a carne asada, perfume caro y al intenso dulzor de los lirios blancos. Para Nébula, aquella habitación era una jaula que se hacía más pequeña a cada minuto. Estaba sentada en la mesa principal, rígida, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. A su lado estaba Richard, su marido. Para todos los demás, Richard era un arquitecto encantador, con una sonrisa irresistible y una risa generosa. Había pagado la escultura de hielo, había conquistado a sus padres. En ese momento asentía mientras un tío borracho al otro lado de la mesa contaba una historia mostrando sus dientes blancos bajo la cálida iluminación ámbar. Debajo del mantel, sus dedos se hundían en la carne blanda del muslo de Nébula. No le estaba acariciando la pierna. La sujetaba como una prensa, clavando las uñas a través de la fina seda de su vestido rosa empolvado de dama de honor. Era una advertencia. Una atadura física que le recordaba exactamente cuál era su lugar y qué ocurriría si se salía de la línea. «Estás muy tallada esta noche, cariño», Richard murmuró inclinándose hacia ella. Su aliento era cálido contra su oído y olía intensamente a whisky y menta. «La gente va a pensar que no estás contenta por tu hermana». «Estoy contenta», respondió Nébula. Su voz era plana, vacía. Obligó a las comisuras de sus labios a levantarse. «Solo estoy cansada». ¿Cansada? Él hizo rodar la palabra en su boca como si fuera un trozo de carne en mal estado. La presión sobre su muslo aumentó hasta que un jadeo agudo e involuntario escapó de los labios de Nébula. El tío al otro lado de la mesa no lo notó. Nunca nadie lo notaba. «Tú no tienes derecho a estar cansada, Nébula. No después de que gastara $3,000 en ese vestido que llevas puesto». Sonríe. Ella sonrió. Sintió que su rostro iba a quebrarse. «Necesito ir al baño», susurró sin apartar la mirada del centro de mesa. Los ojos de Richard se desviaron hacia la salida mientras calculaba. Poco a poco soltó su muslo y alisó la seda sobre su pierna en un gesto burlón de afecto. 5 minutos. No hables con nadie por el camino. Ya has bebido suficiente vino. Nébula no había probado ni un solo sorbo. Se puso de pie con las piernas ligeramente temblorosas y atravesó el laberinto de mesas redondas. Algunas personas la saludaron. Ella respondió con asentimientos vacíos. Cuando empujó las pesadas puertas de caoba que conducían al vestíbulo, el sofocante bajo de la banda de la boda se convirtió en un golpe sordo. El pasillo estaba vacío, decorado con espejos antiguos y papel tapiz floral. No fue al baño. Necesitaba aire. Necesitaba respirar sin sentir el olor de su colonia. Nébula recorrió el corredor. Pasó junto al guardarropa y abrió una puerta lateral que conducía a un patio apartado para fumadores. El aire frío de noviembre la golpeó físicamente y despejó de golpe la niebla estancada de su mente. Había comenzado a caer una miserable llovizna helada que cubría de agua los adoquines. Se colocó bajo un pequeño toldo de lona y se abrazó los brazos desnudos. Cerró los ojos. Solo 2 horas más. Creí que había dicho 5 minutos. Los ojos de Nébula se abrieron de golpe.
Richard estaba en la puerta. La luz del pasillo lo iluminaba desde atrás y dejaba su rostro sumido en las sombras. El encanto había desaparecido. La sonrisa se había evaporado. La miraba no como a una esposa, sino como se mira a un perro que acaba de destrozar los muebles. Solo necesitaba un poco de aire, dijo Nebula. Su voz la traicionó. Temblaba. Odiaba que temblara. Richard salió al patio y dejó que la pesada puerta se cerrara detrás de él. El clic sonó ensordecedor. ¿Aire? ¿O estabas buscando a ese camarero al que no dejabas de mirar durante el brindis? Richard, por favor, solo me preguntó si quería agua. Me hiciste quedar como un idiota. Siseó mientras cruzaba el pequeño espacio que los separaba en dos largas zancadas. Nebula retrocedió hasta que su espalda chocó con la pared de ladrillo del club. No hice nada. No me mientas. La mano de Richard salió disparada. No fue una bofetada, fue un puño cerrado. Un golpe corto y brutal dirigido con precisión al costado de su mandíbula. El impacto hizo que la cabeza de Nebula se sacudiera hacia un lado. Su sien chocó contra el ladrillo. Una luz blanca explotó detrás de sus párpados, seguida de un fuerte zumbido que ahogó el sonido de la lluvia. Cayó sobre los adoquines mojados y se raspó las rodillas contra la superficie áspera. El sabor metálico de la sangre inundó su boca. Permaneció a cuatro patas mirando los charcos que reflejaban las débiles luces del patio. Su mandíbula palpitaba con un calor pesado y nauseabundo. Richard se acomodó los puños de la camisa mientras la miraba desde arriba. Su pecho se elevó una sola vez y después se calmó. La furia desapareció y fue sustituida por una fría irritación. Mira lo que me has obligado a hacer. Has arruinado el vestido. Nebula no se movió. No podía. Voy a volver adentro, dijo Richard, recuperando su tono mesurado de siempre. Tienes 10 minutos para arreglarte en el baño. Si no estás de vuelta en la mesa cuando corten el pastel, nos vamos a casa. Y los dos sabemos lo que pasa cuando llegamos a casa enfadados, ¿verdad? No esperó respuesta. La puerta se abrió, dejó escapar por un instante una ráfaga de música y volvió a cerrarse. Nebula permaneció en el suelo mojado. La lluvia helada entraba de lado bajo el toldo, empapándole el cabello y pegando la seda destrozada a su piel. Se tocó la mandíbula. Un pequeño gemido involuntario le raspó la garganta. Se estaba hinchando rápidamente. Miró la pesada puerta. Detrás de ella estaban la boda, su familia y Richard. Detrás de ella estaba también el viaje de regreso. La casa aislada en las afueras, las escaleras del sótano. Si subo a ese coche esta noche, pensó mientras una certeza aterradora se asentaba en sus huesos. Va a matarme. Sus manos temblaban violentamente cuando buscó en el bolsillo oculto de su vestido y sacó el teléfono. La pantalla estaba rota por un accidente anterior, pero se encendió. Miró el teclado. No llamó a la policía ya había ido 2 veces. Richard había interpretado el papel del marido preocupado. Les había dicho que ella tenía problemas con el alcohol y ellos se habían marchado. La policía necesitaba pruebas, paciencia y un sistema. Nebula no tenía tiempo para un sistema, tenía 10 minutos. Sus dedos entumecidos marcaron un número, 10 dígitos. No lo había llamado en 3 años, pero su memoria muscular conocía aquel número mejor que su propio número de seguridad social. Era un número que había jurado olvidar el día en que abandonó una vida que consideraba demasiado oscura y demasiado peligrosa para casarse con un arquitecto seguro y respetable. Pulsó llamar. Acercó el teléfono a su oído. Sonó una vez, 2 veces. Contesta. Por favor, contesta. A kilómetros de distancia, en una habitación sin ventanas bajo un restaurante de lujo del distrito financiero, Gilbert Mercer estaba sentado frente a una mesa de acero. El aire estaba cargado de humo de cigarrillo y del penetrante olor metálico del miedo. Gilbert se recostaba en una silla de cuero observando al hombre arrodillado sobre una lona frente a él. Gilbert no parecía un jefe mafioso de película. No vestía trajes a rayas ni llevaba enormes anillos de oro.
Llevaba un sencillo traje negro impecablemente hecho a medida. Su cabello oscuro estaba perfectamente recortado y sus ojos pálidos contenían la inteligencia tranquila y distante de un depredador observando a un animal herido. «Lo tendré para el martes», balbuceó el hombre arrodillado mientras el sudor recorría su rostro amoratado. «Gilbert, te lo juro por Dios, el martes». Gilbert suspiró suavemente, tomó un encendedor plateado de la mesa y lo hizo girar entre sus grandes manos. «También juraste por Dios el martes pasado, Marcos. El problema de hacerle promesas a Dios en mi sótano es que Dios no cobra mis deudas. Yo sí». Asintió hacia el hombre corpulento que esperaba en una esquina. El hombre avanzó y sacó una pesada llave inglesa de su abrigo. Antes de que pudiera golpear, el teléfono de Gilbert vibró sobre la mesa de acero. Gilbert frunció el ceño. Muy pocas personas tenían ese número. Sus lugartenientes, su madre. Y entonces miró la pantalla. Era un número que no tenía guardado, pero reconoció los dígitos al instante. Un fantasma de hacía 3 años. El aire de la habitación pareció congelarse. Gilbert levantó una mano. El hombre corpulento bajó la llave inglesa y volvió a las sombras. Gilbert tomó el teléfono y lo acercó a su oído. No dijo hola, simplemente escuchó. Durante un largo momento no hubo nada excepto estática y el sonido irregular y tembloroso de alguien intentando respirar. Entonces oyó una voz, pequeña, quebrada, temblorosa. ¿Puedes venir a buscarme? Los dedos de Gilbert se cerraron alrededor del teléfono hasta que la carcasa de plástico crujió. No preguntó cómo estaba. No preguntó por qué lo llamaba después de 3 años de absoluto silencio. Escuchó su respiración húmeda y forzada. Escuchó la pronunciación inconfundible de alguien con la mandíbula hinchada. Sus ojos, normalmente vacíos y tranquilos, se oscurecieron hasta convertirse en algo aterrador. El hombre arrodillado sobre la lona se encogió, comprendiendo de pronto que lo que estaba ocurriendo en aquella llamada era infinitamente más peligroso que su deuda impagada. «¿Dónde estás, Nebula?», preguntó Gilbert. Su voz era un gruñido grave, perfectamente estable y sin rastro de pánico. «Oak Ridge. Club de Campo Oak Ridge», susurró Nebula. «Estoy afuera, junto al patio». «¿Estás sola?». Ahora mismo sí. Quédate entre las sombras, ordenó Gilbert mientras se levantaba. Arrojó el encendedor plateado sobre la mesa. No vuelvas adentro. Si sale alguien, corres. Salgo ahora mismo. Él dijo que tenía 10 minutos, Gilbert. Dijo que... Su voz se quebró. Aquel sonido roto y desesperado hizo que un músculo se tensara violentamente en la mandíbula de Gilbert. Tengo mucho frío. Mira hacia la calle, dijo Gilbert mientras caminaba hacia la pesada puerta metálica del sótano. Mantén los ojos en la carretera, yo seré los faros. Colgó. No guardó el teléfono en el bolsillo, lo apretó durante un segundo entre sus dedos mientras dominaba la repentina y violenta descarga de adrenalina que recorría su sangre. Se volvió hacia los hombres de la habitación. «Limpien esto», dijo Gilbert señalando al hombre de la lona. «Déjenlo en el callejón. Díganle que su deuda queda perdonada». El hombre corpulento parpadeó confundido. «¿Perdonada, jefe? Esta noche no tengo tiempo para matarlo», dijo Gilbert mientras abría la pesada puerta. «Tengo que estar en otro lugar». En el club de campo, la lluvia se había convertido en un aguacero constante y helado. Nébula estaba agachada detrás de una maceta decorativa de piedra al borde del patio, oculta de las puertas de cristal. Su vestido estaba destrozado, completamente empapado y pesado por el barro. El frío había atravesado su piel y parecía haberse instalado en lo más profundo de su cuerpo, haciendo que sus dientes castañetearan sin control. Miró la pantalla rota del teléfono. Habían pasado 7 minutos desde que Richard se marchó.
La música del interior cambió a una melodía lenta y romántica. Imaginó a su hermana bailando. Imaginó a Richard frente a las puertas del baño, mirando su reloj mientras entrecerraba los ojos con cada segundo que pasaba. Va a venir a buscarme. El pánico, crudo y cegador, le desgarró la garganta. Nébula asomó la cabeza por el borde de la maceta de piedra. El camino de entrada al club estaba vacío y relucía bajo la lluvia y las farolas color ámbar. 8 minutos. Escuchó el pesado clic de la puerta del patio al abrirse. Nébula se metió el puño en la boca para ahogar un jadeo y pegó la espalda contra el muro helado detrás de la maceta. Nébula. La voz de Richard no era fuerte, pero atravesó el ruido de la lluvia como una cuchilla. Era la voz que utilizaba cuando las puertas estaban cerradas con llave y las cortinas bajadas. Nébula, revisé el baño. No estás allí. Unos pasos crujieron lentamente sobre la grava mojada. Caminaba hacia el borde del patio. Estás montando una escena, cariño. ¿Sabes cuánto odió las escenas? Nébula cerró con fuerza los ojos. Su corazón golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. Si tengo que salir ahí y encontrarte revolcándote en el barro, todo va a ser mucho peor para ti. Richard hablaba con una cadencia casi cantarina mientras sus zapatos de cuero dejaban el pavimento y pisaban el césped. Estaba cada vez más cerca. Sal ahora y esta noche solo te encerraré en la habitación de invitados. Oblígame a buscarte y te romperé el otro lado de la cara. Estada a pocos pasos, Nébula podía oír el roce de su costosa chaqueta. Se preparó para correr, apoyando el peso sobre la punta de los pies, aunque sabía que jamás llegaría a la calle con aquellos tacones. Entonces, la entrada se inundó de luz. Unos faros LED blancos, cegadores y penetrantes, cortaron la lluvia torrencial y proyectaron sombras largas y duras sobre el césped. Richard se detuvo y levantó una mano para protegerse los ojos. No era un coche. Eran 3, enormes todoterrenos negros que avanzaban con una perfecta coordinación depredadora. No redujeron la velocidad para estacionar. Subieron por el impecable camino de grava y el vehículo de delante giró con agresividad antes de frenar a centímetros de los escalones del patio. Richard retrocedió y su rostro se retorció con indignación aristocrática. Oigan, no pueden estacionar aquí. Esto es un evento privado. Las puertas de los vehículos se abrieron al mismo tiempo. Los hombres que salieron no parecían aparcacoches. Vestían trajes oscuros sobre cuerpos enormes y sus rostros quedaban ocultos bajo los paraguas que abrieron en medio del aguacero. Se desplazaron con una eficiencia silenciosa y ensayada, extendiéndose para formar un perímetro alrededor del vehículo principal. La indignación de Richard se debilitó y una chispa de auténtica confusión atravesó sus atractivos rasgos. ¿Qué demonios es esto? La puerta trasera del vehículo principal se abrió. Un hombre salió bajo la lluvia. No aceptó el paraguas que un guardia le ofreció. Gilbert Mercer subió los escalones del patio. Avanzaba con la aterradora y despreocupada elegancia de un rey contemplando un campo de batalla. La lluvia pegaba su cabello oscuro contra la frente y empapaba los hombros de su traje a medida, pero él parecía no notarlo. Sus ojos ignoraron completamente a Richard y recorrieron las sombras del patio. «Nébula», llamó Gilbert. No gritó. Su voz era profunda y resonaba con una ira contenida. Detrás de la maceta, Nébula dejó escapar un sollozo que no pudo contener. Intentó ponerse en pie con las piernas heladas y cubiertas de barro. Le fallaron durante un instante antes de que pudiera sujetarse al borde de piedra. Gilbert la vio. La inmovilidad absoluta de su expresión se quebró. Atravesó el patio en 3 zancadas, ignoró por completo a Richard y se arrodilló frente a ella directamente sobre el barro. No intentó agarrarla. Sabía que no debía hacerlo. Mantuvo las manos visibles, suspendidas a pocos centímetros de sus brazos temblorosos. «Estoy aquí», dijo Gilbert en un susurro áspero, destinado únicamente a ella. Sus ojos pálidos recorrieron su rostro. Se detuvieron en la seda destrozada del vestido, en el barro de sus rodillas,
y finalmente en la oscura e intensa hinchazón de su mandíbula. Un músculo tembló junto al ojo de Gilbert. Pareció que la temperatura a su alrededor descendía 10 grados. «Viniste», consiguió decir Nébula, mientras sus dientes castañeteaban con tanta fuerza que se mordió la lengua. «Por supuesto que vine», respondió suavemente. Gilbert se quitó el pesado abrigo de lana y lo colocó con cuidado sobre los hombros temblorosos de Nébula. Olía a lluvia, tabaco caro, y a una seguridad que ella no había sentido en 36 meses. «¿Puedes caminar?». Nébula asintió lentamente mientras sujetaba las solapas de su abrigo. «Disculpen», ladró Richard mientras avanzaba con el pecho hinchado. La sorpresa inicial había desaparecido y había sido sustituida por la indignación de estar siendo ignorado. «¿Quién demonios te crees que eres? Esa es mi esposa». Gilbert se puso de pie lentamente. No se dio la vuelta inmediatamente. Mantuvo su cuerpo entre Nébula y Richard como un escudo humano de músculo sólido y lana hecha a medida. Cuando por fin se giró, su rostro era una máscara de aterradora indiferencia. Miró a Richard como un hombre miraría a una cucaracha justo antes de aplastarla. «Tu esposa». Gilbert repitió aquellas palabras como si fueran veneno en su boca. «Sí, mi esposa», respondió Richard dando otro paso e intentando utilizar su altura para intimidarlo. Señaló a Nébula con un dedo. «Nébula, ven aquí ahora mismo. No sé quién es este matón, pero me estás avergonzando». Gilbert no levantó la voz. No adoptó ninguna postura de combate. Simplemente dio un paso hacia Richard. Dos de los enormes hombres que estaban junto a los vehículos metieron las manos dentro de sus chaquetas. El clic metálico de los seguros de las armas al liberarse se oyó incluso por encima de la lluvia. Richard se quedó inmóvil. Sus ojos fueron de los guardias a Gilbert. El color desapareció rápidamente de su rostro, cuando la realidad de la situación finalmente atravesó su arrogancia. «La golpeaste», declaró Gilbert. No era una pregunta. «Se cayó», balbuceó Richard mientras retrocedía rápidamente. El encanto del arquitecto se derrumbaba y dejaba al descubierto al cobarde que escondía debajo. Ella estaba borracha. Resbaló sobre las piedras mojadas. «Resbaló», repitió Gilbert en voz baja. Inclinó ligeramente la cabeza. «¿Sabías, Richard, que hacen falta aproximadamente 4000 newtons de fuerza para fracturar un hueso humano? Estoy mirando su mandíbula y veo una contusión que indica un impacto localizado por fuerza contundente. No una caída». Richard tragó saliva con fuerza. Su nuez subió y bajó. «¿Quién eres?». «Soy la consecuencia», respondió Gilbert con tranquilidad. Cerró la distancia entre ambos en un instante. La mano de Gilbert salió disparada y rodeó la garganta de Richard a una velocidad cegadora. Lo empujó hacia atrás y lo estampó contra la pared de ladrillo del club. El impacto expulsó el aire de los pulmones de Richard con un jadeo. Gilbert no apretó para matarlo. Apretó solo lo suficiente para mantenerlo inmovilizado, con el pulgar presionando la arteria carótida. «Mírame», susurró Gilbert, acercándose tanto que Richard podía ver la oscura promesa de muerte en sus ojos pálidos. «Mírame y entiende lo que está sucediendo ahora mismo». Richard intentó respirar y arañó desesperadamente la muñeca de Gilbert, pero el brazo del mafioso parecía de hierro fundido. «Vas a volver adentro», dijo Gilbert con un tono conversacional como si estuvieran hablando del clima. «Vas a sentarte en tu mesa. Vas a sonreír. Vas a comer tu pastel. Si alguien pregunta dónde se fue tu esposa, dirás que se sintió enferma y tomó un taxi para volver a casa. Nunca volverás a intentar comunicarte con ella. No llamarás a su teléfono. No conducirás cerca de su nueva ubicación. Si me entero de que siquiera miraste una fotografía suya». Gilbert se acercó una fracción más. «No voy a matarte, Richard. Matarte llevaría 3 segundos. Te llevaré a una habitación donde el tiempo se detiene». Te quité las manos, los dientes y esa encantadora sonrisa.
y te mantendré con vida el tiempo suficiente para que lamentes el día en que naciste. Parpadea si me has entendido. Richard, con lágrimas de puro terror mezclándose con la lluvia sobre su rostro, parpadeó rápidamente. Gilbert lo soltó. Richard cayó sobre el césped mojado tragando aire con desesperación mientras se sujetaba la garganta amoratada. Gilbert no volvió a mirarlo. Se volvió hacia Nebula y toda la violencia fría desapareció al instante de su postura. Se acercó y le ofreció una mano. «Vámonos a casa, Nebula», dijo con suavidad. Nebula miró al hombre que jadeaba sobre el césped. El hombre al que había temido durante 3 años había quedado reducido a nada en 30 segundos. Después miró a Gilbert. Tomó su mano. Estaba caliente. Gilbert la condujo por los escalones y abrió la puerta del vehículo calefaccionado. Una vez que estuvo segura dentro, cerró la puerta y dejó afuera el frío, la lluvia y su pasado. La pesada puerta se cerró de golpe, sellándolos en el interior. La caótica percusión de la lluvia helada desapareció al instante y quedó reducida a un golpeteo amortiguado contra los cristales blindados. Nebula se hundió en el mullido asiento de cuero mientras sus dedos temblorosos sujetaban las solapas del abrigo de lana de Gilbert. Se lo cerró con más fuerza sobre el vestido arruinado, aferrándose al olor a tabaco y cedro. Gilbert se sentó a su lado. No invadió su espacio. Mantuvo una distancia deliberada y cuidadosa mientras dirigía la atención hacia un pequeño compartimento integrado en la consola central. El vehículo se alejó del club de campo. Nebula observó cómo las farolas color ámbar se deslizaban tras los cristales tintados. Esperó a que la adrenalina se desplomara. Esperaba sentir una aplastante oleada de culpa o la aterradora comprensión de lo que acababa de hacer. Había abandonado a su marido. Había abandonado la boda de su hermana. Había llamado a un hombre contra el que el FBI llevaba una década intentando construir un caso bajo la ley Rico. Pero no sintió nada de eso. Solo sentía el dolor agónico y palpitante de su mandíbula. Gilbert sacó un pequeño botiquín plateado del compartimento. Lo abrió con tranquila eficiencia y sacó una bolsa de frío instantáneo. La apretó por el centro. Un chasquido seco resonó en la silenciosa cabina, seguido del siseo de la reacción química que comenzaba a enfriarla. No se la entregó inmediatamente. Se giró hacia Nebula y su enorme cuerpo hundió ligeramente el asiento de cuero. «¿Me permites?», preguntó. Su voz era un murmullo grave y estable. Era el mismo tono que utilizaba para negociar rutas de transporte o amenazar a políticos, pero sin su veneno habitual. Nebula asintió una vez. Gilbert se inclinó hacia ella. Sus manos eran grandes y sus nudillos estaban marcados por una vida entera imponiendo sus propias reglas. Pero su contacto era increíblemente delicado. Apartó un mechón mojado del cabello de su sien y dejó el pulgar suspendido a apenas unos milímetros de la piel amoratada. El calor que irradiaba su mano contrastaba intensamente con la bolsa helada que apoyó con cuidado contra la mandíbula inflamada. Nebula aspiró bruscamente cuando el frío mordió el tejido hinchado. «Déjala ahí», indicó Gilbert mientras guiaba suavemente la mano de Nebula para que sostuviera la bolsa. 15 minutos puesta y 15 minutos fuera. Eso reducirá la hinchazón. Nebula mantuvo la bolsa contra su rostro y apoyó la cabeza en el reposacabezas. Lo observó. Bajo la tenue iluminación interior del vehículo, Gilbert era exactamente como lo recordaba 3 años atrás. Los ángulos afilados y depredadores de su mandíbula, los fríos ojos pálidos que lo evaluaban todo. El impecable traje que ocultaba un cuerpo construido para la violencia. «¿No me preguntaste qué pasó?», dijo Nebula. Su voz sonaba amortiguada y distorsionada por el hielo y el dolor. Gilbert metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una petaca plateada. Desenroscó la tapa y se la entregó. «No necesito preguntarte qué ocurrió. Vi tu cara. Vi cómo te miraba
Los detalles son solo ruido de fondo. Nébula tomó la petaca. El licor oscuro le quemó la garganta y acabó depositándose como un peso cálido en su estómago. Ayudó a detener los temblores. Le dijo a todo el mundo que tenía problemas con la bebida, que por eso me salían moretones tan fácilmente, que por eso siempre era tan torpe. Los ojos de Gilbert se oscurecieron. Miró por el parabrisas con la mandíbula tensa. Una táctica de cobardes, aislar al objetivo, desacreditar al testigo, es de manual. Yo quería una vida normal, confesó Nébula en un susurro que le supo amargo. Miró sus rodillas cubiertas de barro. Cuando te dejé, Gilbert, te dije que no podía soportar la paranoia, los guardias y los secretos. Quería una casa con césped, un marido que fuera a una oficina. Una vida segura, tranquila y aburrida. Un silencio pesado se extendió entre ambos, acompañado únicamente por el zumbido del motor y el sonido de los neumáticos atravesando el asfalto mojado. Encontraste a un monstruo escondido dentro de un traje a medida, Nébula, dijo Gilbert suavemente mientras volvía a mirarla. El mundo está lleno de ellos. La única diferencia es que mis monstruos llevan las cicatrices por fuera. Nosotros no fingimos ser santos. Nébula cerró los ojos. La verdad de aquellas palabras le dolió más que el rostro. Había cambiado a un hombre que luchaba contra el mundo para protegerla por otro que la utilizaba como saco de boxeo detrás de puertas cerradas. Había confundido legalidad con moralidad. ¿A dónde vamos?, preguntó. A casa, respondió Gilbert. ¿A mi apartamento? Ya no tienes apartamento, la interrumpió Gilbert con un tono que no dejaba espacio para discutir. No tienes coche. No tienes una cuenta bancaria conjunta. Richard Trent es un fantasma para ti a partir de ahora. Vas a ir a mi casa. Las puertas tienen más de 3,5 metros de altura. Los cristales son antibalas y hay 6 hombres armados patrullando el perímetro. Vas a dormir y mañana decidiremos qué hacer con el resto. No era una pregunta, era una orden. Por primera vez en años, Nébula no sintió la necesidad de rebelarse contra una orden. Se hundió más en el asiento, dejando que el hielo entumeciera su piel y que la oscuridad del mundo de Gilbert la envolviera por completo. La luz del sol fue una intrusa dura e implacable. Se derramó sobre el enorme colchón y calentó el grueso edredón gris que cubría a Nébula. Ella permaneció completamente quieta observando las sombras geométricas del techo. Durante 3 años, despertar exigía completar una lista mental, comprobar el estado de ánimo de Richard, comprobar dónde había dejado los zapatos, determinar el nivel de amenaza antes de hablar. Aquella mañana, el único sonido era el lejano murmullo del tráfico urbano 30 pisos más abajo. Se incorporó ignorando el dolor rígido de sus músculos. El dormitorio era enorme y estaba decorado en tonos austeros de carbón, pizarra y madera oscura. No tenía detalles personales. Parecía más una suite de hotel de lujo que un hogar. Nébula dejó caer las piernas por el borde de la cama. Llevaba una camiseta negra enorme que había encontrado doblada al pie del colchón la noche anterior. Olía ligeramente a la colonia de Gilbert. Entró al baño privado y se quedó frente al enorme espejo del tocador. La intensa iluminación LED no mostraba misericordia. El lado derecho de su mandíbula era un aterrador mosaico de violeta oscuro, amarillo enfermizo y rojo intenso. La piel estaba tensa e hinchada, deformando la simetría de su rostro. Tenía un pequeño corte cerca de la sien donde había golpeado la pared de ladrillo. Observó su reflejo mientras recorría con un dedo tembloroso el borde del moretón. No lloró. Sus lágrimas se habían agotado aproximadamente durante el 2.º año de matrimonio. Lo que sentía ahora era un agotamiento frío y vacío. Se lavó la cara con cuidado, estremeciéndose cuando el agua tocó la mandíbula, y salió al ático. La sala principal era un enorme espacio abierto de cristal y acero con una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Gilbert estaba sentado frente a una enorme mesa de roble que utilizaba como escritorio improvisado.
Vestía simplemente pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los antebrazos, dejando visible el oscuro dibujo de un gran tatuaje sobre su brazo izquierdo. A su alrededor había varios ordenadores portátiles abiertos y montones de carpetas. No parecía un hombre que pocas horas antes hubiera apuntado con un arma a un arquitecto. Parecía un ejecutivo cansado. «Hay café en la cocina», dijo Gilbert sin levantar la mirada del documento que estaba leyendo. «y huevos en la cocina. Come». Nébula entró en la cocina. Había un plato esperando sobre la isla de mármol, conservado caliente bajo una campana de cristal. Se sirvió una taza de café negro y volvió a la sala, donde se sentó en el extremo opuesto de la larga mesa de roble. Gilbert finalmente levantó la mirada. Sus ojos recorrieron los violentos colores del rostro de Nébula. Un leve endurecimiento de su boca fue la única reacción física que se permitió. Pero el ambiente de la habitación cambió y se hizo más pesado. «¿Te duele?», preguntó. «Solo cuando respiro», respondió Nébula con sequedad. Gilbert cerró la carpeta que tenía delante. La apartó, apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. «Mi abogado ya ha presentado una orden de alejamiento en tu nombre. Tenemos un equipo recogiendo tus pertenencias personales de la casa de las afueras. Richard está trabajando ahora mismo. Cuando vuelva encontrará una casa vacía». Las cerraduras ya se han cambiado y la propiedad está siendo transferida. Nébula se quedó inmóvil con la taza a medio camino de sus labios. «No puedes simplemente quitarle la casa». «Sí puedo», corrigió Gilbert con frialdad. «Tengo su hipoteca a través de una empresa pantalla que no fue lo bastante inteligente para investigar cuando pidió el préstamo. Pasó por alto una cláusula. Está en incumplimiento». «Gilbert, tienes suerte de que solo le haya quitado la casa a Nébula. Sigue respirando porque tú me pediste que fuera a buscarte, no porque de repente haya desarrollado respeto por la santidad de la vida humana». Se levantó y caminó hacia los ventanales que iban del suelo al techo. Contempló la ciudad, una enorme cuadrícula habitada por millones de personas. Y aún así parecía completamente aislado. «¿Por qué no me llamaste antes?», preguntó Gilbert. La pregunta quedó suspendida en el aire. No contenía ira, solo un cansancio tan pesado como el de ella. Nébula rodeó la taza caliente con ambas manos. «Porque llamarte significaba admitir que me había equivocado. Te dejé porque creía que tu mundo era tóxico. Pensaba que la violencia acabaría consumiéndome. Estuve exactamente en esta habitación hace 3 años y te dije que eras un criminal. Que no podía formar una familia con un hombre que tenía sangre en las manos». Gilbert no se dio la vuelta. Sus anchos hombros permanecieron completamente inmóviles contra el cielo gris de la ciudad. «Quería demostrar que podía encontrar a un buen hombre», continuó Nébula mientras su voz comenzaba a quebrarse. «Un hombre que asistiera a galas benéficas. Un hombre que construyera hospitales. Deseaba tanto aquella ilusión que ignoré todas las señales de alarma. Ignoré cómo me sujetaba el brazo. Ignoré la forma en que hablaba a los camareros. Cuando me golpeó por primera vez ya estábamos casados. Y estaba tan avergonzada por haber fracasado que simplemente me quedé». Gilbert se volvió. Cruzó la habitación. Sacó lentamente la silla situada junto a ella y se sentó. No intentó tocarla. Solo se colocó lo suficientemente cerca para que Nébula sintiera el calor constante que irradiaba su presencia. «No fracasaste, Nébula. Sobreviviste», dijo Gilbert mientras sus ojos pálidos se clavaban en los de ella. «Sobreviviste a un depredador que se escondía a plena vista. Sobreviviste el tiempo suficiente para hacer esa llamada. Eso no es fracasar». «Me siento destrozada», susurró mientras miraba el café. «Estás llena de moretones», la corrigió con suavidad. «Los moretones desaparecen. Los huesos vuelven a soldarse. ¿Y el resto? ¿El miedo? Vamos a quemarlo hasta que desaparezca de ti».
Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites. Vas a comer, vas a dormir y vas a dejarme ocuparme de los monstruos. Nébula lo observó buscando alguna condición oculta, buscando la expectativa de una deuda que tendría que pagar. Pero solo encontró aquella devoción silenciosa y aterradora que la había hecho huir de él años atrás. ¿Por qué haces todo esto, Gilbert? Después de todo lo que te dije. Gilbert esbozó una sonrisa débil y sin humor. Porque hace 3 años saliste por esa puerta y yo te dejé marchar porque pensé que tenías razón. Pensé que merecías un mundo más seguro que el que yo podía ofrecerte. Pero si ese mundo seguro va a tratarte así... La sonrisa desapareció. Fue sustituida por una certeza fría y absoluta. Entonces voy a recuperarte. Y desafío al mismísimo Dios a intentar impedírmelo. 4 días se fundieron en un aislamiento tranquilo y estructurado. El moretón de la mandíbula se transformó en un amarillo enfermizo y moteado que se extendía por su cuello. Nébula vivía con las camisetas enormes y los suaves pantalones de cachemira que Gilbert había conseguido para ella. Se desplazaba por el inmenso ático como un fantasma recorriendo un castillo de cristal. Gilbert siempre estaba allí. Y, aún así, nunca resultaba invasivo. No la vigilaba constantemente, no le hacía preguntas insistentes sobre su trauma. Simplemente permanecía en la periferia. Trabajaba desde la larga mesa de roble y hablaba con voz baja y cortante a través de un teléfono seguro. Desmantelaba la vida de Richard Trent con la misma eficiencia distante con la que un contable equilibra un libro de cuentas. Nébula lo observaba desde la isla de la cocina, mientras bebía su tercera taza de té. Gilbert estaba autorizando la liquidación del principal proveedor de la empresa de Richard. Era completamente ilegal. Era extorsión. Nébula no sentía ni una pizca de culpa. Esa era la parte aterradora. 3 años antes, la crueldad casual del mundo de Gilbert le había revuelto el estómago. Ahora le parecía justicia. Comprendió con una amarga claridad que la superioridad moral era un lujo reservado a quienes jamás habían sido golpeados dentro de su propia casa. Gilbert terminó la llamada y dejó el teléfono boca abajo. Levantó la cabeza y sorprendió a Nébula mirándolo. «Estás muy callada», comentó mientras se recostaba en la silla. «Solo estaba pensando en la diferencia entre tú y él», respondió Nébula, con la voz aún áspera. La hinchazón de su mandíbula había disminuido, y ya podía hablar con mayor facilidad. Pero el nudo psicológico de su garganta seguía allí. El rostro de Gilbert continuó siendo imposible de leer. ¿Y cuál es la diferencia? Richard me hacía daño porque eso lo hacía sentirse grande, dijo Nébula mientras recorría con un dedo el borde de su taza de cerámica. Controlaba lo que me ponía, con quién podía hablar, cuánto podía beber. Era mezquino. Todo consistía en hacerme sentir pequeña. Levantó la mirada y encontró los ojos pálidos de Gilbert. Tú controlas ciudades, rompes las leyes, pero nunca intentaste romperme a mí. Gilbert sostuvo su mirada durante un largo momento. No respondió con ningún consuelo vacío. Tampoco negó su verdadera naturaleza. Destruyo aquello que se interpone en mi camino, Nébula. No soy un buen hombre. Pero tú nunca estuviste en mi camino. Eras lo único que quería construir. Se levantó, caminó hasta la isla de la cocina y dejó un elegante teléfono nuevo sobre el mármol junto al té de Nébula. Tu antiguo teléfono está en el fondo del río, dijo Gilbert. Este está cifrado. Mi número es el 1 en marcación rápida. Seguridad del edificio es el 2. Nébula miró la pantalla negra. ¿Quién más tiene este número? Solo las personas a las que tú decidas dárselo, respondió Gilbert. Pero me he tomado la libertad de llamar a tu hermana esta mañana. Está esperando una llamada tuya. Cuando estés preparada. El estómago de Nébula se contrajo. Chloe. La boda que había arruinado. La familia que había abandonado en mitad de la noche. Richard ya habría construido su propia versión de los hechos.
Era un arquitecto experto en mentiras. Construía fachadas para esconder la podredumbre que llevaba dentro. ¿Qué les dijo? Preguntó Nébula mientras sus manos comenzaban a temblar. Les dijo a tus padres que sufriste una crisis mental, respondió Gilbert con una voz plana y sin emoción. Afirmó que habías recaído en un episodio depresivo grave, que huiste con un hombre peligroso al que conociste en un bar, y que él está trabajando desesperadamente con investigadores privados para encontrarte y conseguir que ingreses en un centro psiquiátrico. Un sudor frío recorrió el torso de Nébula. Era brillante. Presentaba a Richard como el marido trágico y entregado, y a Nébula como la esposa inestable. Si acudía ahora a la policía, su propia familia confirmaría la versión de Richard. Está enferma. Se inventa cosas, le creen, susurró Nébula mientras cerraba con fuerza los ojos. No importa lo que ellos crean, dijo Gilbert. Su mano quedó suspendida sobre la de ella, lo suficientemente cerca para compartir calor pero sin llegar a tocarla. Nunca la tocaba sin permiso. Lo que importa es lo que puedas demostrar, llámala. Nébula tomó el teléfono, salió al balcón y cerró detrás de ella la pesada puerta de cristal. El viento frío de la ciudad azotó su cabello contra su rostro y le mordió las mejillas. Marcó el número de su hermana. Chloe respondió al primer tono. ¿Hola? Chloe, soy yo, Nébula. La voz de Chloe se quebró, cargada de agotamiento y pánico. Dios mío, Nébula, ¿dónde estás? Richard está completamente desesperado. Mamá lleva 3 días llorando. Arruinaste la boda. Simplemente desapareciste. No desaparecí, dijo Nébula. Su voz era sorprendentemente firme. El viento se llevó su vacilación. Escapé. ¿Escapaste? ¿De qué estás hablando, Nébula? Richard nos dijo que estabas sufriendo uno de tus episodios. Dijo que habías vuelto a beber y estabas actuando de forma errática. Por favor, vuelve a casa. Él quiere ayudarte. Chloe, escúchame, espetó Nébula. La repentina autoridad de su voz hizo callar a su hermana menor. No estoy loca. No estoy bebiendo. Richard es un mentiroso. Es peligroso. Él te quiere. Ha estado en nuestra casa todas las noches, mirando mapas y contratando gente. Nébula apartó el teléfono de su oído. Abrió la cámara. Desactivó el flash, orientó el objetivo hacia la dura luz del día y se tomó una fotografía del rostro. Los moretones amarillentos, el corte de su sien, la línea hinchada de su mandíbula. La envió. Volvió a llevarse el teléfono al oído y esperó. Pasaron 10 segundos en completo silencio. Entonces un jadeo áspero y entrecortado llegó a través del auricular. ¿La recibiste?, preguntó Nébula suavemente. Nébula. Chloe ahogó un sollozo. Dios mío, Nébula, ¿él te hizo eso? Sí, respondió Nébula. Me arrastró hasta el patio durante tu recepción y me golpeó en la cara porque pensó que había mirado a un camarero. Si hubiera subido a su coche aquella noche, Chloe, no creo que hubiera sobrevivido al fin de semana. Chloe lloraba abiertamente. El sonido era crudo y devastador. Estuvo aquí hace un momento. Estaba sentado en nuestra mesa de la cocina tomando café. Lo abracé. No le digas que hablaste conmigo, advirtió Nébula mientras observaba las concurridas calles muy por debajo. Tampoco se lo digas todavía a mamá y papá. Está perdiendo el control de la historia y va a desesperarse. Solo cierra bien las puertas. ¿Estás a salvo?, preguntó Chloe con voz temblorosa. Richard dijo que estabas con un criminal. Con un monstruo. Nébula miró a través de las puertas de cristal. Gilbert estaba en la sala. Sobre la mesa de roble había una pistola desmontada. Limpiaba el cañón con una precisión meticulosa y aterradora. Levantó la mirada y sus ojos pálidos encontraron los de Nébula a través del cristal. Estoy con un monstruo, Chloe, dijo Nébula mientras el viento se llevaba sus palabras.
Pero es mi monstruo. Y por primera vez en 3 años, estoy completamente a salvo. Al 6.º día empezó a sufrir por el encierro. El ático, con todas sus impresionantes vistas y comodidades de lujo, seguía siendo una jaula dorada. Nébula necesitaba sentir el hormigón bajo sus pies. Necesitaba respirar un aire que no hubiera pasado por un sofisticado sistema de climatización. Cuando le dijo a Gilbert que quería caminar hasta una pequeña cafetería independiente de la calle, él no discutió. Simplemente se levantó, colocó un arma enfundada en la parte baja de la espalda y se puso su abrigo oscuro de lana. «Puedo ir sola», dijo Nébula, aunque solo pensarlo aceleró su pulso. «No, no puedes», respondió Gilbert tranquilamente mientras sostenía abierta la puerta principal. «Todavía no. Pero no voy a agobiarte». El fresco aire otoñal golpeó el rostro de Nébula cuando salieron del ascensor privado y pisaron la concurrida acera. La ciudad estaba viva e indiferente a su trauma. Hombres de negocios pasaban apresurados con maletines. Los turistas fotografiaban los rascacielos. Todo era violentamente normal. Gilbert caminaba medio paso detrás de ella. Una sombra silenciosa. 2 de sus hombres vestidos de civil lo seguían a unos 30 metros de distancia y se mezclaban perfectamente entre los peatones. Llegaron a la cafetería. Nébula pidió un café con leche. Aquella transacción completamente cotidiana le pareció una victoria monumental. Salió de nuevo a la acera con el vaso caliente entre las manos y respiró profundamente el aire impregnado de gases de escape. ¿Mejor?, preguntó Gilbert mientras observaba atentamente su rostro. «Mucho mejor», respondió Nébula con una pequeña sonrisa auténtica. El moretón amarillento tensó su piel, pero ya no dolía tanto. Se dieron la vuelta para regresar al enorme rascacielos de cristal que albergaba la empresa legal de Gilbert y su ático. «Nébula». La voz atravesó el ruido de la calle como un disparo. Nébula se quedó paralizada, su sangre se convirtió instantáneamente en hielo. El vaso de papel cayó de sus dedos y derramó leche caliente y café sobre el hormigón gris. Richard salió del estrecho callejón situado entre una tienda de delicatessen y un banco, bloqueando la acera. Tenía un aspecto horrible. El impecable arquitecto de traje a medida había desaparecido. Su traje de diseñador estaba violentamente arrugado y manchado de sudor y de Dios sabía qué más. Su cabello estaba grasiento y caía sobre unos ojos inyectados en sangre. Un moretón oscuro e irregular cubría su cuello. Tenía exactamente la forma del pulgar de Gilbert. Gilbert no dudó. Se colocó suavemente delante de Nébula. Su cuerpo era un muro sólido de músculo que la ocultaba de la vista de Richard. Su mano derecha se deslizó casualmente bajo el abrigo de lana y descansó sobre la empuñadura de su arma. «Tienes exactamente 3 segundos para volver a meterte en ese callejón, Trent», dijo Gilbert. No levantó la voz. No era necesario. Cada palabra vibraba con una promesa letal. Richard lo ignoró. Sus ojos desquiciados intentaban mirar a Nébula por encima de los anchos hombros de Gilbert. «Nébula. Nébula. Me quitaron la empresa, mis cuentas están congeladas, el banco se quedó con la casa. Este animal está destruyendo mi vida». 2. Contó Gilbert mientras sus ojos pálidos permanecían clavados en el pecho de Richard. Los 2 guardias vestidos de civil se acercaban rápidamente. Sus manos también desaparecieron dentro de las chaquetas. «¿Crees que puedes abandonarme sin más?», gritó Richard mientras la saliva salía de su boca y su máscara pública terminaba de desmoronarse. Los peatones empezaron a alejarse al percibir la violencia inminente. «¿Crees que puedes arruinarme y marcharte? ¡Soy tu marido!». Richard se lanzó hacia adelante. Fue un movimiento desesperado y descoordinado dirigido contra Gilbert para intentar alcanzar a Nébula. La reacción de Gilbert fue aterradoramente rápida. No sacó su arma. Avanzó directamente hacia Richard y atrapó su muñeca extendida. Giró con brusquedad mientras utilizaba el propio impulso de Richard.
Un chasquido húmedo y nauseabundo se oyó por encima del ruido del tráfico. Richard soltó un chillido agudo y agonizante. Sus rodillas cedieron mientras el antebrazo se doblaba en un ángulo horrible y antinatural. Cayó sobre el pavimento sujetando el brazo roto contra el pecho mientras sollozaba histéricamente. Los dos guardias llegaron y lo levantaron bruscamente por el cuello de la chaqueta. Le inmovilizaron el brazo sano a la espalda. Gilbert se ajustó los puños de la camisa. Su respiración seguía siendo completamente estable. Miró al hombre que lloraba con absoluto desprecio. «Te dije lo que ocurriría si intentabas buscarla. Llama a la policía», gimió Richard hacia la calle, mientras las lágrimas le recorrían el rostro. «Me rompió el brazo. Mira lo que me hizo». «Yo soy la policía en este distrito, Richard», respondió Gilbert con frialdad. «Y ahora mismo tú estás invadiendo propiedad ajena». Nébula salió de detrás de Gilbert. Sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse erguida. Miró a Richard. Aquel era el hombre que la había aterrorizado durante 3 años. El hombre que había conseguido que se estremeciera cada vez que escuchaba cerrarse una puerta. El hombre que la había convencido de que no valía nada. Ahora lo veía llorando, destrozado y patético sobre una acera sucia. Y el miedo se evaporó. No era un dios. Solo era un abusador que dependía de puertas cerradas con llave y habitaciones oscuras. Sin su dinero, sin su casa, sin sus secretos. No era nada. Nébula. Jadeó Richard con el rostro pálido por el dolor y la conmoción. «Nébula, por favor. Mira lo que me está haciendo. Dile que pare». «Lo siento. Siento haberte golpeado. Solo estaba estresado, por favor». Nébula lo observó mientras sentía el dolor fantasma de su mandíbula. «No lamentas haberme golpeado, Richard», dijo con una calma sorprendente. «Solo lamentas que él te haya devuelto el golpe». Se volvió hacia Gilbert. «Estoy lista para volver a casa». Los ojos de Gilbert se suavizaron de inmediato al mirarla. Le ofreció el brazo. Nébula lo tomó y dejó que el calor de su cuerpo la anclara a la realidad. Se alejaron dejando a Richard gritando entre las manos de los guardias. Su voz se perdió poco a poco entre la caótica sinfonía de la ciudad. Cuando las puertas del ascensor se cerraron en el vestíbulo y comenzaron a llevarlos de vuelta al ático, Gilbert miró hacia Nébula. «Nunca volverá a acercarse a ti», dijo Gilbert. «Mis hombres van a meterlo en un tren de mercancías rumbo al medio oeste. Si vuelve a esta ciudad, no volverá a salir de ella». Nébula apoyó la cabeza sobre el hombro de Gilbert. Estaba agotada, pero por primera vez en años su mente estaba en silencio. «Gracias», susurró. Gilbert rodeó su cintura con un brazo y la acercó firmemente contra su costado. «Ya te lo dije, Nébula. Eres mía para protegerte. Eso no ha cambiado. Y nunca cambiará». El invierno llegó acompañado de una helada brutal y cortante que cubrió la ciudad de hielo gris. La escarcha se extendía por los bordes de los ventanales que iban del suelo al techo, enmarcando la enorme metrópolis que se extendía debajo. Dentro del ático, la temperatura estaba cuidadosamente controlada. Todo era cálido y silencioso. La mandíbula de Nébula finalmente había sanado. El horrible amarillo se había desvanecido hasta devolverle el tono natural a su piel. El daño físico había desaparecido. Pero las ruinas psicológicas seguían siendo reconstruidas poco a poco, un día tras otro. Pasaba las mañanas leyendo en el sofá de terciopelo. Por las tardes caminaba por el perímetro de las zonas seguras que Gilbert había establecido para ella. Ahora tenía un conductor. Un hombre enorme y silencioso llamado David, que la trataba como si fuera un objeto frágil y de valor incalculable. También tenía dinero. Gilbert había depositado una cantidad obscena en una cuenta que estaba exclusivamente a nombre de ella. Le había dicho que era el pago atrasado por todos los años que había perdido.
Nébula no lo gastaba. No lo necesitaba. Gilbert trabajaba hasta tarde. Regresaba a casa oliendo al aire frío de la noche, al humo de los vehículos y al pesado peso de las consecuencias. Nunca llevaba la violencia al otro lado de la puerta. Dejaba sus armas en una caja fuerte biométrica situada en el vestíbulo. Dejaba sus órdenes en la sala de reuniones segura del centro. Para cuando entraba en la cocina, se desabrochaba el cuello de la camisa y se remangaba las mangas. Ya solo era Gilbert. Una noche de finales de diciembre, Nébula estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la gruesa alfombra frente a la chimenea digital. Leía una novela en la que no conseguía concentrarse. Gilbert entró con los hombros tensos por el agotamiento. Sirvió 2 vasos de bourbon color ámbar y los llevó junto al fuego. Le entregó uno y se sentó en el borde de la mesa de centro, con las rodillas a pocos centímetros de las de Nébula. ¿Día difícil?, preguntó ella mientras aceptaba el vaso. El pesado cristal en su palma la ayudaba a mantenerse presente. Disputas con la autoridad portuaria, murmuró Gilbert, mientras se frotaba el puente de la nariz. Burócratas que quieren una porción mayor de un pastel que ni siquiera cocinaron. ¡Qué tedioso! Nébula bebió un sorbo. El licor dejó un calor fuerte y familiar a su paso. Podrías abandonarlo todo. Tienes dinero suficiente para comprar una isla, Gilbert. No necesitas pelearte con burócratas. Gilbert la miró. Sus ojos pálidos reflejaron la luz naranja de las llamas. No hago esto por dinero, Nébula. Lo hago por el control. Cuando controlas el tablero, nadie puede mover tus piezas. Extendió una de sus grandes manos. Vaciló apenas una fracción de segundo antes de rozarle suavemente la mejilla con los nudillos, justo donde antes había estado el moretón. Cuando controlas el tablero, las personas que te importan no resultan heridas. Nébula se inclinó hacia su caricia. Fue un movimiento instintivo e inconsciente, pero hizo que Gilbert se quedara completamente inmóvil. Exhaló despacio. Su pulgar recorrió la línea de la mandíbula de Nébula. «Fui tan ingenua», susurró ella mientras cerraba los ojos ante el calor de su palma. «Hace 3 años pensaba que los monstruos solo existían en callejones oscuros. Pensaba que si un hombre llevaba un buen reloj y sabía hablar bien, entonces era seguro. Fui lo bastante arrogante para juzgarte por ser sincero acerca de lo que eres. Solo buscabas paz». La corrigió Gilbert suavemente. «No hay pecado en eso». «La encontré aquí», respondió Nébula. Abrió los ojos y sostuvo su mirada. «En una fortaleza pagada con extorsión y violencia, con un hombre que le rompió el brazo a mi marido sin siquiera pestañear. Eso me hace igual de mala, ¿verdad?» Gilbert dejó su vaso sobre la mesa. Bajó del borde y se arrodilló sobre la alfombra directamente frente a ella. Tomó el vaso de Nébula y lo dejó junto al suyo. Después sujetó ambas manos de Nébula entre las suyas. Su agarre era firme. La anclaba al presente. «Eso significa que has despertado», dijo Gilbert, con un grave y áspero murmullo en la habitación silenciosa. «Este mundo está hecho enteramente de dientes, Nébula. Tú simplemente has dejado de fingir que no es así. Y mientras me quede aire en los pulmones, nada volverá a clavarte los dientes». Se inclinó y apoyó los labios sobre su frente. No fue un beso de posesión agresiva. Fue un sello, un juramento forjado sobre las ruinas de su antigua vida. Nébula exhaló. Sus hombros descendieron mientras el último nudo persistente de tensión se disolvía en el aire tranquilo. Enterró el rostro contra el cuello de Gilbert. Respiró el aroma a cedro y lluvia, y por fin se sintió completamente en casa. Las tazas de café chocaban contra los platillos en el comedor privado de un restaurante con estrella Michelin, propiedad de Gilbert en el barrio francés. El restaurante estaba oficialmente cerrado al público hasta el servicio de la cena, pero la cocina había preparado un abundante almuerzo únicamente para las 2 mujeres que ocupaban un reservado en una esquina.
Nébula removía su café con leche. Al otro lado de la mesa, Chloe parecía aterrorizada. Su hermana menor no dejaba de dirigir miradas nerviosas hacia los dos enormes hombres que estaban junto a las puertas dobles. Vestían trajes impecables y llevaban auriculares. Sus ojos recorrían la sala vacía con vigilancia depredadora. «No van a hacerte daño, Chloe», dijo Nébula con suavidad pero con firmeza. «Están aquí para asegurarse de que nadie más lo haga». Chloe tragó saliva y rodeó con ambas manos una mimosa que todavía no había probado. «Mamá y papá quieren verte. Están confundidos. Richard simplemente desapareció. Su empresa quebró de la noche a la mañana. La casa entró en ejecución hipotecaria. La policía encontró su coche abandonado en una estación de tren. Es como si lo hubieran borrado». Eso fue exactamente lo que ocurrió, respondió Nébula sin rodeos. Chloe se estremeció. Miró a su hermana mayor. La miró de verdad. Nébula llevaba una chaqueta gris oscuro, hecha a medida sobre una camisola de seda. Su espalda estaba recta. Mantenía la barbilla elevada. La mujer frágil y atormentada que Chloe había visto durante la boda un mes antes había desaparecido por completo. En su lugar había alguien que parecía totalmente intocable. «¿Tú lo hiciste?», susurró Chloe, inclinándose sobre la mesa. Su voz temblaba. «¿Tú... Gilbert lo mató?». «No», respondió Nébula. No intentó ofrecerle una sonrisa tranquilizadora. Le dio la verdad fría y sin adornos. «Richard sigue vivo. Trabaja en un aserradero de Dakota del Sur con un nombre falso. Vive en una casa móvil de una habitación. Y sabe que si alguna vez intenta contactar con nuestra familia o vuelve a poner un pie en este estado, no sobrevivirá al viaje». Chloe la observó, horrorizada y fascinada al mismo tiempo. «Nébula, estás hablando como una mafiosa». «Estoy hablando como una mujer que sobrevivió a un cobarde», la corrigió Nébula, mientras se recostaba contra el asiento de cuero. «Richard me golpeó durante 3 años, Chloe. Mamá y papá vieron los moretones. Tú viste los moretones. Todos aceptaron sus mentiras porque era más fácil que enfrentarse a una verdad horrible». Gilbert no apartó la mirada. Gilbert lo detuvo. Si eso lo convierte en un criminal, entonces estaré encantada de permanecer al lado de un criminal. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Chloe. Extendió una mano sobre la mesa y tomó la de Nébula. «Lo siento muchísimo. Debería haberlo sabido. Debería haber hecho más preguntas». Nébula apretó la mano de su hermana. La rabia que había cargado durante todo el último mes comenzó finalmente a disiparse. Se alejó flotando entre el ruido ambiental de la ciudad. «No podía saberlo. Era un arquitecto extraordinario, construía fachadas hermosas. Pero necesito que entiendas algo, Chloe. No voy a volver a los suburbios. No voy a asistir a las cenas familiares de los domingos fingiendo que todo es normal. Esta es mi vida ahora». Chloe miró a los guardias armados. Después volvió a mirar el rostro tranquilo y decidido de Nébula. «¿Eres feliz?». Nébula pensó en las mañanas silenciosas del ático de cristal. Pensó en el peso firme y tranquilizador de la mano de Gilbert sobre su espalda. Pensó en la absoluta certeza de que nunca, jamás, volvería a tener miedo de la oscuridad. «Estoy a salvo», dijo Nébula suavemente. «Y ahora mismo, eso es muchísimo mejor que ser feliz». Horas después, el sol descendió tras el horizonte y cubrió la ciudad de sombras y oro. Nébula estaba de pie en el balcón del ático, mientras el viento helado agitaba su cabello alrededor del rostro. Se apoyó en la barandilla de cristal y observó cómo millones de luces comenzaban a encenderse en la cuadrícula urbana que se extendía debajo. Detrás de ella, la pesada puerta de cristal se abrió. Gilbert salió al frío. No llevaba abrigo, solo la camisa de vestir y los pantalones. Parecía indiferente al viento cortante. Se colocó detrás de Nébula, rodeó su cintura con ambos brazos y la atrajo hasta que su espalda quedó pegada contra su ancho pecho.
¿Cómo está tu hermana?, murmuró Gilbert mientras apoyaba la barbilla sobre la cabeza de Nebula. Aterrada, admitió Nebula mientras colocaba las manos sobre los antebrazos de Gilbert. Pero lo entiende. Sabe que no voy a volver. Gilbert estrechó los brazos a su alrededor en una silenciosa demostración de seguridad y posesión. Se adaptarán. La gente siempre se adapta a una nueva realidad cuando comprende que la anterior ya no existe. Nebula apoyó la cabeza contra el hombro de Gilbert y contempló el enorme y caótico mundo que él gobernaba. Era un imperio peligroso y violento, pero en su centro, envuelta en los brazos del hombre que lo dirigía, ella era la mujer más segura del mundo. Giró ligeramente la cabeza y dejó un beso sobre el punto donde podía sentir el pulso del cuello de Gilbert. Gracias por venir a buscarme, susurró al aire frío de la noche. Gilbert la giró entre sus brazos. Sus ojos pálidos estaban completamente consumidos por una devoción oscura e inquebrantable. Sostuvo el rostro de Nebula entre sus grandes manos y acarició sus pómulos con los pulgares. Habría destruido el mundo hasta dejarlo reducido a roca para encontrarte, dijo Gilbert. Su voz era un juramento áspero junto a los labios de Nebula. Solo tenías que llamar. La besó, un beso con sabor a bourbon y supervivencia. La ciudad continuó con su vida bajo ellos, ajena a los monstruos y a las personas rotas que se encontraban unas a otras en la oscuridad y construían reinos de hormigón y hueso. ¿Te encantó este oscuro romance mafioso lleno de protección? Si el viaje de Nebula, desde una esposa aterrorizada y destrozada hasta convertirse en la reina intocable del imperio de Gilbert, te mantuvo al borde del asiento, pulsa el botón de me gusta ahora mismo. Comparte este video con alguien a quien le encanten los héroes moralmente grises, capaces de incendiar el mundo por la mujer que aman. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias de romance intenso y oscuro. Deja un comentario abajo. ¿Habrías hecho la misma llamada que hizo Nebula? Cuéntanos.